Buenas tardes a todos. El tema que hoy iniciamos es el módulo musculoesquelético. Es un tema que hemos anexado a su plan eh, porque no se mira con mucha frecuencia. Además, la patología musculoesquelética es una enfermedad de mucha frecuencia en nuestro medio. Tiene que ver con factores de trabajo, tiene que ver con factores de estrés, con factores de estilo de vida. Pero eso lo importante es conocer que existe una gran variedad de manifestaciones musculoesqueléticas por enfermedades sistémicas, por enfermedades congénitas y por enfermedades relacionadas con el sistema óseo en forma directa. También está el trauma óseo. Cuando hablamos de paciente politraumatizado, también tenemos que enfocarnos en las lesiones propias del sistema musculoesquelético. Algo importante que uno tiene que ver cuando habla del aparato musculoesquelético es considerar que está compuesto de no solo estructuras que son hueso, sino que también tiene que ver con estructuras que van con músculos, tendones, cápsulas articulares, ligamentos, bolsas, algunas de tejido graso, otras bolsas de tejido líquido, y que todas interactúan para permitir el movimiento adecuado de las estructuras. Nuestro organismo aproximadamente tiene 210 huesos que con el paso del tiempo se pueden convertir en 206 porque se osifican sobre todo las vértebras coxígeas y al unirse, pues el conteo final son 206 huesos. Estos 206 huesos están unidos unos con otros a través de lo que llamamos articulaciones. Estas articulaciones están complementadas por ligamentos internos y externos, por líquido, por cápsulas articulares. Algunas articulaciones usan estructuras cartilaginosas en medio de los huesos que permiten mayor movilidad. Dentro de ellas está el hombro, la cadera, la rodilla, que tienen tejido cartilaginoso aparte del que tienen los propios huesos y que permite mayor protección. Aquí tenemos un esquema de la estructura muscular y aquí de la estructura ósea, ¿verdad? Son un complemento, ambos trabajan en el movimiento de las personas, le dan esa capacidad de desplazamiento. Es importante reconocer que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la capacidad que tienen las estructuras articulares hasta que no perdemos una movilidad en particular y nos damos cuenta de ella. Ese sistema musculoesquelético nos permite estabilidad y nos permite la movilidad necesaria para realizar nuestra actividad física normal. En algunos casos esa actividad física sobrepasa la normalidad cuando las personas se ejercitan a temprana edad, como los atletas, los que practican artes marciales o los que practican deportes extremos, cambian un poquito su estructura y su funcionalidad. Los ligamentos en algunas personas pueden cambiar su contextura, ser más delgados, ser más elásticos, fuera de lo normal. Y hay enfermedades también propias que permiten la elasticidad de los tejidos y que permiten algunas actividades asombrosas de las personas, como por ejemplo personas que tienen una flexibilidad increíble, que pueden meter su cuerpo debajo de las piernas casi,
Todo tiene que ver con estas estructuras que aumentan su elasticidad. Las articulaciones son de diferentes tipos, algunas de poca movilidad hasta llegar a las de gran movilidad. Para eso se utilizan cavidades articulares que tienen membranas sinoviales y que también tienen un líquido. Este líquido funciona como un lubricante o como un aceite que permite que se movilice. Con el paso de los años, este líquido se puede perder y generar las artrosis de las articulaciones. Es ahí donde empiezan los cambios degenerativos. También hay bolsas de tejido conectivo, tejido graso que permiten el desplazamiento sobre todo los tendones. Y también hay bolsas con contenido líquido que permiten el acolchonamiento o el impacto de las estructuras. Las articulaciones pueden ser de varios tipos. Llamaremos sinartrosis aquellas de escaso movimiento, como son las suturas del cráneo. Llamaremos anfiartrosis aquellas que tienen un movimiento moderado y que puede ser aumentado en personas con áreas de especialidad, como en caso de los atletas. La anfiartrosis, un ejemplo clásico, es la sínfisis del pubis. Y por último, las diartrosis, que tienen mayor amplio movimiento, donde están la cadera, el codo, la muñeca, las estructuras intervertebrales, pero las que tienen mayor definición o que tienen mayor manifestación de movimiento son el hombro y la cadera. La cadera en personas que practican artes marciales o atletismo. Cuando estamos frente a un estudio de rayos X, es importante entender que hay varios métodos para evaluar el sistema musculoesquelético. Y está los rayos X convencional, está el ultrasonido, está la fluoroscopía, la tomografía y la resonancia magnética. En sí son 5 métodos que pueden permitir la valoración de las estructuras articulares. Pero en el momento de poder evaluar una articulación o una estructura ósea, la base fundamental para llegar a un diagnóstico o por lo menos determinar la existencia de una alteración patológica es conocer la anatomía. Y la anatomía ósea es complicada en muchos. Aquí tenemos esquemas. Esto es un esquema de un hombro. Es un dibujo reconstructivo de las estructuras que podríamos llegar a valorar. Donde está el músculo deltoides. Por aquí estaría el supraespinoso. Más abajo el infraespinoso. El subescapular por aquí adentro. Que todos forman lo que se llama el famoso manguito rotador, de los cuales el músculo que se daña es el supraespinoso, que está por aquí atrás, la cavidad articular, y aquí hay un labrum. Este labrum es de tejido cartilaginoso que le permite mayor movimiento al hombro. Las alteraciones a este nivel crean limitación de movimiento. Las cabezas humeral y femoral son redondas, lo que permite un mayor desplazamiento de estructuras. Son complejas, no son tan fáciles, por eso requieren conocimiento anatómico. La mano es una obra de arte, tiene alrededor de 625 movimientos, y nosotros a veces solo reconocemos 6. Rotación, abducción, aducción, flexión, extensión y ligera rotación. Pero la combinación entre cada estructura ósea genera un montón de movimientos que solo se reconocen cuando se pierden. Por ejemplo, un pianista cuando ya no puede tocar el piano por una alteración ósea, un guitarrista, un pintor, etc. Tantos movimientos finos que existen en la mano y que se pierden en un trauma y que los reconocemos hasta que tenemos la limitación de los miembros. La columna
musacra, como en este caso, cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, aquí tenemos los cuerpos vertebrales, los discos invertebrales, el canal medular y los agujeros de conjunción por donde salen las fibras nerviosas hacia todo el cuerpo. Esta es una descripción de lo mismo, pero hay que valorarlo en radiografía convencional en primera instancia. Ojo, todo paciente que va a ser evaluado por el aparato musculoesquelético obligatoriamente debe de tener, antes de realizar cualquier estudio como ultrasonido, como tomografía, como fluoroscopía o como la misma resonancia magnética, debe tener como base, como planteamiento de salida, una radiografía convencional. La radiografía convencional nos orienta y nos ubica hacia cuál es el siguiente estudio de elección, porque no todos los estudios van a dar un diagnóstico. Es más, en tumores óseos, el diagnóstico específico es a través de radiografía convencional. La tomografía ni la resonancia son efectivos para un diagnóstico. La tomografía y la resonancia nos ayudan más para la extensión tumoral, no para el diagnóstico. El ultrasonido nos ayuda mucho en procesos inflamatorios, pero no en todos. Así que tiene su limitancia. Cada estudio tiene su indicación precisa. Y no a todo el mundo se le puede hacer resonancia, no a todo el mundo se le va a hacer tomografía. Hay indicaciones precisas para cada uno de estos. Tenemos la cadera, también tiene una cabeza redondeada que permite una amplitud un poco más limitada que la del hombro, pero en personas que practican deportes adquieren una movilidad extrema. También hay cápsulas articulares, ligamentos y líquido. Aquí tenemos ya viendo una imagen de una rodilla, la complejidad que hay de estructuras tendinosas, inserciones musculares, ligamentos externos, ligamentos internos, que participan en el movimiento de una estructura como ella. Tenemos una radiografía, una imagen de una radiografía convencional en donde se puede sacar un montón de información. Para eso utilizamos la anatomía normal y la evaluación vectorial. Cuando hablamos de evaluación vectorial es la dirección de ciertas estructuras en el alineamiento horizontal, que nos permite ver angulaciones entre una estructura ósea y otra, y esas angulaciones nos pueden dar la definición de normalidad o anormalidad. Como ven, es complejo la evaluación del sistema musculoesquelético, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, y no es de la noche a la mañana que va a ser fácil la evaluación de las estructuras óseas. Más sin embargo, el estar viendo una y otra vez hace que el conocimiento se fije, la habilidad se cree y se puedan diagnosticar con mayor facilidad algunas enfermedades. Cuando hablamos de el estudio de la alteración musculoesquelética, no se puede dejar aparte el examen físico. Y en el examen físico está la inspección, está la palpación, la auscultación rara vez, la percusión sí se puede hacer. Pero en eso de la inspección tiene que ver la alineación, el contorno, la simetría, el tamaño y las deformidades visibles de las estructuras óseas, que nos ayudan mucho a determinar la posibilidad de una lesión en particular. Ese tamaño, esa simetría entre una articulación y otra, esa comparación entre una articulación u otra es fundamental. Importante, si tenemos un estudio radiológico por trauma, nos enfocaremos a realizar el estudio en la lesión traumatizada. Pero eso es, si es un paciente que viene por dolor no traumático, por ejemplo, viene con dolor en el hombro derecho, no traumático, obligatoriamente deberemos de hacer estudio comparativo, comparando el hombro derecho con el izquierdo, para ver si existen lesiones de tipo congénita o si existen lesiones adquiridas
por enfermedades sistémicas, como el lupus, la artritis reumatoidea, la artritis deformante y una serie de enfermedades que existen en las articulaciones. Esta exploración también puede la palpación. En la palpación valoramos el tono muscular, el dolor, el calor, la tumefacción, la crepitación. También valoramos los movimientos activos y pasivos. Llamaremos movimientos activos aquellos que hace el paciente espontáneamente y pasivos aquellos que nosotros realizamos con el miembro. Hay que comparar entre una articulación y otra contralateral, por ejemplo, un hombro con el otro hombro. Tanto movimientos activos como pasivos, tanto el tono como el calor, etc. Siempre debe ser comparativo. Esa inspección nos ayuda a determinar una serie de enfermedades. Por ejemplo, inspeccionar a un paciente en la marcha, cómo camina. Solo el hecho de valorar los zapatos de una persona nos ayuda a determinar cuál es su forma de caminar. Si camina varo o camina valgo. Ya eso nos llama o nos puede decir si hay alineamiento de las estructuras óseas, si hay alineamiento femorotibial o no. Y nos puede solo con eso indicar la existencia de alguna enfermedad. Los rayos X complementarán únicamente lo que nosotros ya hemos determinado por el examen físico. La piel, la alineación de la columna, el tamaño de las extremidades comparativamente, la musculatura, la simetría de los mismos, los movimientos espontáneos que se llaman fasciculaciones, etc. La palpación puede determinar la temperatura, la consistencia de un músculo en comparación a otro, como dijimos, las zonas de calor, la presión. Por ejemplo, es muy frecuente en adolescentes dolores torácicos que no tienen nada que ver con pulmón. El dolor está asociado a osteocondritis y el diagnóstico no se hace con rayos X, ni con resonancia, ni con tomografía. Se hace con palpación. Una pequeña compresión en el espacio articular causa un dolor fuerte y es diagnóstico. La palpación del tono muscular, como hablamos hace poco. La fuerza muscular comparativa nos puede determinar la existencia de focalización o no focalización. Eso es importante, hay que compararlo, pues. Muchos de estos parámetros son utilizados por especialidades que se dedican a la rehabilitación, como la fisiatría, en donde ellos valoran todos estos parámetros, los engloban en una tabla y esta tabla les ayuda a dar porcentajes y estos rangos les permiten valorar el nivel de función muscular y con eso determinan cuál es la terapia ideal para una persona. Esos rangos nos dan un conocimiento más amplio de qué hacer o hacia dónde nos dirigirnos. Por ejemplo, aquí tenemos la columna cervical. Cuando valoramos columna cervical por dolor no traumático, hay que hacer no solo una proyección, hay que hacer una proyección AP, hay que hacer una proyección lateral, hay que hacer una proyección lateral en flexión, en extensión, hay que hacer una proyección AP neutra, hay que hacer una proyección AP con rotación izquierda, rotación derecha. Todas se llaman proyecciones dinámicas. Eso nos permite orientarnos acerca de la estructura articular de las mismas y determinar si la causa puede ser neurológica o ósea. Si es ósea, el estudio complementario es tomografía. Si es neurológica, el estudio complementario será resonancia. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos dos pacientes. Uno, miran una deformidad en la espalda. Esta es una rotoescoliosis. La rotoescoliosis puede ser tan severa que hasta disminuir la estatura del paciente, y una rotoescoliosis severa es lo que nosotros llamaríamos un paciente con joroba, y es por una deformidad en ese de la columna.
Puede ser congénita o adquirida. En el segundo caso tenemos un paciente con una lordosis pronunciada. Recordando esto, entonces, hay que saber las diferentes vueltas de la columna. Entonces, aquí tenemos esta curvatura, se llama lordosis. Esta curvatura se llama sifosis. Esta curvatura se llama lordosis. Y esta curvatura se llama sifosis. Entonces, en este caso, este paciente tiene una lordosis pronunciada. La lordosis pronunciada es patológica. Pero, ojo, es patológica dependiendo de la etnia. Por ejemplo, una etnia afroamericana tienen tendencia a tener una lordosis pronunciada y no significa que es patológica. Pero si fuera un anglosajón con una lordosis pronunciada, sí ya es patológico en ellos. Tiene que ver con arquitectura ósea. Entonces hay que saber qué es normal y qué no es normal de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la etnia. El examen físico nuevamente vuelve a ser importante cuando estamos palpando y tocando los cuerpos vertebrales. El tocar un cuerpo vertebral doloroso sin trauma nos hace poder enfocarnos en el área de explorar con rayos X. Y si el área de la exploración en los rayos X tiene una visualización patológica, esa visualización nos orientará hacia cuál es el estudio complementario, que no necesariamente va a ser óseo, sino que puede ser, por ejemplo, si es paciente femenina de 35 años con punto doloroso en columna, y hacemos una rayos X de columna dorsal y encontramos que el punto doloroso es una vértebra y esta vértebra tiene una densidad alterada por el sexo, por la edad, por la localización, lo primero que tenemos que hacer es un estudio complementario. Y en este caso, por estas características, hay que ir a buscar una lesión metastásica a columna de un tumor primario. ¿Cuál sería el tumor primario a buscar? En este caso sería mama. Si fuera un paciente masculino, el primer tumor a buscar sería pulmón. Por ubicación, por características, etc. Pero ya nos ubica y nos orienta. Los hombros, ya habíamos hablado un poquito. Hablamos del manguito rotador, donde participaba un montón de músculos para ello, pero también una serie de estructuras, como ser la clavícula, la escápula y el húmero. Todas ellas participan en ese movimiento. Y por lo tanto, esos movimientos tienen que ser evaluables en todas sus manifestaciones. Es donde ponemos a hacer comparativamente al paciente, primero un hombre y después el otro, los movimientos de rotación, aducción, abducción, extensión, flexión, etc. Y valorando la fuerza comparativa en ambos hombros para determinar la existencia de una patología o no. Estas valoraciones tienen que ver con rangos de movimiento. ¿Son simétricos o asimétricos? El que tenga más rango de movimiento es el patológico. ¿Esta patología es de origen degenerativo o no lo es? Entonces, con toda esta estructuras se van a valorar los diferentes posicionamientos de las estructuras, los espacios articulares, y nos pueden dar la sospecha diagnóstica. Aquí tenemos un caso de paciente, ya le pongo que es una artritis, pero son dos casos diferentes, que desde el punto de vista clínico estamos dando el diagnóstico. Aquí tenemos un paciente que tiene piel adelgazada, atrofia muscular, prominencia de las cápsulas articulares, desviación de las falanges, en vez de estar rectas, están desviadas hacia la región cubital. Esta se llama desviación cubital. Estos hallazgos son de una artritis reumatoidea. Por el otro lado, el otro caso que está aquí, también es una artritis reumatoidea. La única diferencia que miramos es la forma de sus dedos. Miren, aquí son rectos, adelgazados. Aquí no, son curvados. Estos se llaman dedos en cuello de cisne.
típicamente visto en una artritis reumatoidea deformante, que nos dice que es un poco más complicada que la primera. Entonces, todo eso es importante. La radiología únicamente va a complementar lo que no podemos lograr ver a través de las estructuras externas. Entonces, ahí es donde empiezan los estudios radiológicos específicos, por ejemplo, de cara, senos paranasales, órbitas, mentón o maxilar inferior, radiografías de pelvis, radiografías de columna, radiografías de huesos. Para las fracturas es ideal. La complejidad de fracturas que se puede ver en rayos X es extrema. Hoy por hoy se complementan con tomografía, no para el diagnóstico, porque el diagnóstico ya lo tenemos con rayos X convencional, sino que la tomografía es más para planteamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la tomografía nos permite ver en 3 planos, nos permite realizar reconstrucción volumétrica. Significa ver una fractura en 3D. Eso ayuda al especialista a poderse ubicar de cuál instrumentación sería la más adecuada en cada paciente. No para todos es igual. Entonces, pero la base fue nuestros rayos X. Aquí tenemos una radiografía de hombro, ustedes ya la han visto en alguna vez. Miren todos estos puntitos. Todos esos puntos representan estructuras que deben de valorarse. Claro, en un informe radiológico no se van a poner todos esos puntitos, ni describir todos esos puntitos. Se describe lo más importante y lo más trascendental para su diagnóstico. Como les dije, los estudios radiológicos son la fase inicial, se complementan con estudios como la tomografía, dependiendo si es una alteración ósea, en el cual la tomografía nos puede indicar ya un poco reconstructiva las lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura de T2. Este es un paciente que se cayó de 4 pisos, cayó parado y se fracturó T2 con compromiso del canal medular, dañando la médula y terminando en una paraplegia. También la tomografía nos puede hacer reconstrucciones. Aquí vemos un maxilar superior en donde vemos un ensanchamiento este es el maxilar inferior. Entonces vemos un ensanchamiento con una cavidad, ¿verdad? Y con ausencia del tercer molar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que hay ausencia de la última molar y que hay una cavidad y que hay fermentos óseos. Esto nos dice que hay una imagen quística y esta imagen quística provocó la ausencia del tercer molar. Es una lesión quística, pero es una lesión que inminentemente puede fracturar el maxilar superior en cualquier momento. Entonces, es importante que nosotros tengamos el contexto clínico. Si ustedes se fijan, el engrosamiento del tejido acá es mayor que el de acá. Significa que hay cambios inflamatorios también. Todo eso es importante en el momento de realizar un estudio. El siguiente, lo podemos ver, es una vértebra que tiene una fractura transversa aquí. Este no es un clavo por accidente, es un clavo de fijación colocado matemáticamente. Si fuera un accidente, probablemente se hubiera metido aquí. Pero aquí lo estamos metiendo a través de un estudio fluoroscópico. Se mete el clavo para fijar una fractura que puede estar inestable. El uso de la tomografía puede ser variado dependiendo de la patología. También podemos usar el ultrasonido, sí. Para lesiones capsulares y tendinosas, el ultrasonido es efectivo. Nos puede ayudar a diagnosticar desgarros parciales o totales. Este es un desgarro parcial de un músculo en la porción interna. Este es más fácil de manejar. Reposo y esto se va a reparar. Este ya no es fácil de reparar porque es una ruptura total. Significa cirugía. El ultrasonido nos puede identificar si es parcial o total y determinar el planteamiento quirúrgico. También
el edema de las articulaciones, estos son espacios articulares. El ultrasonido los puede identificar y nos puede decir si estamos frente a una tendinitis. Y ya solo el diagnóstico de la tendinitis nos da un diagnóstico más específico a realizar. La resonancia magnética tiene su momento y tiene su tiempo. No a todo mundo le podemos hacer resonancia magnética como hablamos la vez pasada. Si es un paciente instrumentalizado, hay que ver si la estructura es titanio o no es titanio, porque si no es titanio, no podemos hacer el estudio. Aún siendo titanio, puede haber manifestaciones y no necesariamente significa que vamos a poder terminar el estudio por el calentamiento del mismo titanio. Entonces hay que saber cuándo y a quién realizarle una resonancia. En la resonancia podemos ver lesiones, como en este caso. Vemos destrucción de un cuerpo vertebral. Vemos una formación de una masa anterior y una masa posterior. Entonces, estos cambios tan severos solo lo puede dar dos tipos de lesiones. O es tumoral o es infecciosa. La clínica nos orientará y nos ayudará a determinar cuál de las dos es. Y la resonancia únicamente complementa hasta dónde está expandido esta lesión y definir un planteamiento quirúrgico o no quirúrgico. También nos permite ver con mucha frecuencia, y estudios que van a ver a cada rato, es la resonancia de rodilla por ruptura de meniscos y por ruptura de ligamentos. Estos son los meniscos, este negrito que ven aquí, y esto es el negrito, en cuñita, son los meniscos. También los ligamentos cruzados, el cruzado posterior, que es este que va aquí, negro, y el cruzado anterior que va acá, son visibles. Claro, para que se miren adecuadamente hay que mandar una referencia diciendo que hay una alta sospecha de lesión de meniscos, porque una cosa es hacer un estudio de resonancia para meniscos y otra para ligamentos cruzados, porque hay que poner angulaciones. Estas angulaciones cambian los diagnósticos. Entonces sí es importante una clínica que oriente. La columna cervical, es importante referir qué parte de la columna hay que evaluar para poder ver este tipo de lesiones. Por ejemplo, los discos intervertebrales normales tienen que ser blanquitos, pero aquí están negros. Significa deshidratación. Y la deshidratación significa discopatía, y la discopatía significa herniación. Por lo tanto, es importante complementar la clínica para que los hallazgos radiológicos sean más efectivos. Doctor, ¿Sí? doctor, ¿puede repetir cuál es la señal de ahí de deshidratación? Es que no la logro ver. El disco intervertebral se tiene que Ajá, ver así como este, sí. blanquito. Mire este blanquito, mire este blanquito, mire este negro, mire este blanquito, no tanto, pero está blanquito, este blanquito, pero este y este han perdido el color característico del blanco, igual que este. Estos tres son discos patológicos. Y miren, ya hay un abombamiento aquí hacia el canal medular. Es por la deshidratación de los discos. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay un disco? Iniciamos con la rayos X convencional. Disminución en el espacio articular en una radiografía de columna cervical nos puede indicar si hay posibilidad de un daño de un disco. Agreguémoslo a la clínica y una vez que tenemos la clínica y la rayos X convencional, entonces en base a eso tomamos la decisión de la resonancia magnética de columna cervical con protocolo para discos. Porque no es lo mismo un protocolo para discos que un protocolo para otra enfermedad. Por eso es importante saber qué estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo. En este caso se hace un protocolo para discos y logramos identificar la alteración de los discos intervertebrales en corte coronal, axial y sagital, que nos permiten dar un mejor diagnóstico. ¿Tienen dudas o más preguntas? Doctor, en Doctor, cuanto dale vos, Moreno. cuando queremos valorar el cartílago en una artrosis,
¿Cuál es el mejor estudio para iniciar el desgaste que pueda tener el cartílago? Bueno, depende del grado de desgaste del cartílago. En muchas ocasiones, si ya está avanzado, el estudio sería una tomografía. Si hay alta sospecha de inicio, sería una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nos puede ver la región medular cuando estén iniciando los cambios inflamatorios. Pero cuando ya hay un cambio artrósico, el cambio artrósico degenera la región medular y no es valorable adecuadamente en resonancia. Entonces, los cambios groseros se ven adecuadamente en una tomografía multicorte, donde vamos a hacer reconstrucciones. Estas reconstrucciones nos evidencian mucho más el tipo de lesión y la gravedad de la misma, el desgaste también. Recuerden, la resonancia magnética es efectiva para el tejido muscular y tendinoso. La tomografía es más efectiva para valorar la estructura ósea, mucho menos la tendinosa. ¿Se puede valorar en algunos casos? Sí, pero es menos efectiva. Es más efectiva la resonancia magnética. Sí, dígame su compañero. No, doctor, mi duda era sobre porque usted mencionó algo de que para óseo era tomografía, pero ya la contestó ahorita, entonces solo quería confirmar, pero ya está. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Bueno, en mi caso tengo un síndrome facetario lumbar a nivel de L4 y L5. En este caso ¿Cuántos años tiene? Perdón. 22, doctor, me empezó con 16. ¿Qué estatura tiene? 1,68. No es tan alto usted. ¿Tuvo algún trauma o algo pasó? No, ningún antecedente traumático ni nada. ¿Antecedentes de enfermedades? No, ninguno de consideración para la enfermedad. Es un poco raro que tenga eso, pero bueno, sí, dígame. Ahí tengo mis tomografías. Voy a ver si las encuentro para mandarle la foto, doctor. Porque tengo como 2 tomografías, creo. Ya, ¿y presenta mucho dolor? Es por momentos, más a la hiperextensión de la espalda. La faceta no es el disco, sino que la faceta es la región posterior que hace contacto una vértebra con otra vértebra. A veces puede inflamarse y generar lo que se llama esclerosis. Esa esclerosis puede causar dolor. En algunos casos lo que hacen es que infiltran la región con antiinflamatorios y algunos pacientes mejoran bien. Siempre y cuando no pasen de más de 3 infiltraciones. Después de 3 infiltraciones más bien generan más artrosis. Si puede traer eso. Sí, yo las tengo. Sí le digo, las infiltraciones yo solo tuve 2 porque después ya no. Y la otra opción de tratamiento es quirúrgica, pero no es viable realmente. ¿Probó con fisioterapia? Sí, mi duda es, en ese caso está bien que haya sido tomografía para evaluar más sería la estructura ósea y la alteración de las facetas. Porque igual, o sea, empecé con radiografías, incluso me mandaron a hacer un ultrasonido de partes blandas porque no estaban seguros de la sospecha por la edad. Y ya después fue como, bueno, hacete las tomos y igual el cuadro evolucionó como por 3, 4 años antes de obtener un diagnóstico. O sea, por eso tengo como 2 tomografías hechas. Y ya después fue un neurocirujano que me dijo como, ese es su diagnóstico y eso es lo que se puede hacer. Entonces, en ese caso sí está bien que haya sido la tomografía. Sí. Sí, okay. Y tiene que manejar un poquito o mejor dicho, evitar el sedentarismo, hacer más ejercicio musculoesquelético. La natación le va a ayudar bastante si lo puede hacer, y evitar aumentar mucho de peso. Sí, en eso estamos intentándolo. Sobre todo con el COVID. Voy a ver voy a ver si encuentro mis tomografías para mandárselas. No sé. Perfecto. Pero con mucho gusto. Voy a buscar. Ok. Gracias, doctor. ¿Algo más?
Por los momentos no, doctor. Bueno, entonces, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Igual.